de cómo podemos avanzar hacia el nuevo modelo de desarrollo a partir de lo que significan las políticas de reactivación económica. Entonces, para para la presentación de hoy, eh, bueno, vamos a presentar este trabajo, pero principalmente contarles primero en una primera instancia de qué se trataba el proyecto, para luego pasar al producto final. Este producto final es un policy paper que desarrollamos desde el Observatorio de Políticas Económicas con el apoyo de la Fundación Frederick Ebert. Y luego vamos a presentar las propuestas para terminar con palabras y comentarios. Eh, bueno, este trabajo lo hicimos también con Félix Ordóñez, que va a comentarles un poco sobre la idea del proyecto. Ok. Este proyecto partió como... Es un proceso que se ha desarrollado en 4 etapas. En primer lugar, partimos con un diagnóstico a nivel regional, a nivel local y a nivel municipal. Hicimos un primer diagnóstico con un seminario en conjunto con CEPAL, con la alcaldesa de Los Espejos y con la exdirectora ejecutiva de OPES, para poder dar un panorama y dar un puntapié a este proyecto desde una perspectiva desde lo macro hacia lo micro. Luego de eso vino una segunda etapa de conversación con organizaciones, fundaciones y sindicatos para ver cuáles eran para estas distintas organizaciones los temas principales de la reactivación económica. Dale, Ignacio. Y luego se hizo un proceso de 2 documentos, uno de sistematización de las propuestas de las organizaciones, en conjunto con una propuesta del observatorio, recogiendo tanto las voces que nos dieron las distintas organizaciones como propuestas propias, un análisis también que vamos a presentar de lo que se estuvo haciendo en el resto del mundo y cosas aplicadas también para Chile. Y finalizando con un seminario de discusión. En el proceso de consulta con organizaciones, fundaciones y sindicatos, les preguntamos cuál eran, entre distintas cosas, les preguntamos cuáles eran los 3 principales temas que ellos creían relevantes para la reactivación. Entonces, acá vamos a mostrarles algunas de las principales cosas que podemos ver. Dale, Ignacio. Entonces, en un resumen, en una visión bastante resumida de organizaciones sociales y fundaciones, los 3 temas principales que recogimos de ahí son cambio climático, Sistema Nacional de Cuidados y cambio tecnológico. Ya esos fueron como los 3 grandes titulares que se repitieron con mayor frecuencia. En cambio climático tenía que ver principalmente con promover una reactivación y producción sustentable, adaptarse a la crisis climática, y en ese sentido la creación de empleos y formas productivas acordes con las necesidades que nos pone el cambio climático. Luego de eso, la sistematización o la creación de un sistema nacional de cuidados, eso visto tanto como por la creación de infraestructura, creación de institucionalidad, formación de empleos y la distribución equitativa del uso del tiempo. Por último, en cambio tecnológico, uno de los grandes temas que salió fue el cerrar la brecha digital y avanzar progresivamente en la digitalización y nuevas formas de empleo. Entonces, principalmente poner un foco en una reactivación que permita la adaptación de las estructuras productivas, la adaptación de los empleos hacia la digitalización. Dale. En las conversaciones con sindicatos, los 3 temas que más se tocaron fue la precariedad laboral. En este sentido, la reactivación tiene que crear empleos decentes que garanticen condiciones mínimas de seguridad laboral y con foco en la empleabilidad femenina. Y ahí me pasa el segundo punto, que tiene que ver con la desigualdad de género, y donde la reactivación tiene que poner en el centro la recuperación del empleo femenino. Ya vamos a ver también después en el diagnóstico que hicimos nosotros, cómo eso se materializó en el caso chileno, y en reducir las brechas salariales, el acceso efectivo al mercado laboral.
Y finalmente, relaciones productivas, la creación, o sea, la reactivación debe avanzar hacia la construcción de empleos más calificados, ¿ya? Con mejoras de salarios y avance hacia una nueva matriz productiva. Entonces, en resumen, esos son los tres temas que tanto desde organizaciones, fundaciones y sindicatos nos hicieron ver a nosotros como observatorio. Dale, Ignacio. Entonces ahora quisiera también poner tres ideas de diagnóstico en relación a lo que hicimos en este proyecto. En primer lugar, la magnitud de la crisis en relativo a otras crisis previas. ¿Ya? Esta es el IMASEC por crisis económica desde el inicio de la crisis y los 18 meses posteriores, partiendo del inicio de la crisis, o sea, el mes previo a la crisis como base 100, entonces lo que vemos es una magnitud bastante superior a la crisis financiera y crisis asiática, la línea roja muestra esta tendencia, pero también una recuperación más rápida, o sea, mayor profundidad de la crisis, pero una recuperación luego de 10, 12 meses mayor en relativo a las crisis previas. Dale, Ignacio. Pero ahora esta recuperación tiene unas características bien particulares que son explicadas principalmente por el comercio. Ya si abrimos la serie del IMASEC por producción, comercio y servicios, lo que vemos es que la línea punteada es la que principalmente muestra una recuperación y un gran crecimiento, o sea, es la que está empujando la evolución del IMASEC. Y ese comercio está directamente relacionado con momentos particulares, o sea, tiene crecimientos más altos, donde se ven las líneas rojas que están relacionados con los retiros de fondos de pensiones. ¿Ya? Ahí hay un vínculo, no es una relación lineal, pero hay una relación entre el aumento del comercio y los retiros de los fondos de pensiones. Pero es principalmente el comercio el que explica el crecimiento del IMASEC, no así la producción, que tiene un nivel bastante más bajo y se mantiene, logró recuperar el nivel previo a la crisis, pero no así superarlo. Dale, Ignacio. Y como tercera idea, la evolución del empleo. Ya habíamos visto que el empleo no afectó de la misma manera a todos los sectores. Quienes se vieron más afectadas por la crisis fue el empleo femenino, que tuvo una mayor caída. Y adicionalmente, por categoría ocupacional, vemos que esto fue excesivamente dispar. Principalmente el empleo doméstico fue el que se vio más afectado, llegando a ser la mitad de lo que era pre a la pandemia, o sea, se destruyeron la mitad de los empleos en esta materia, y luego seguido del empleo independiente. ¿Ya? El empleo independiente, y eso viendo la mano con el empleo informal. Ese es el sector que principalmente alojó la mayor destrucción de empleos. Luego, los asalariados privados. Entonces, este diagnóstico viene un poco a cuantificar la heterogeneidad de los efectos relacionados a la crisis. Por eso le paso a Ignacio en la experiencia internacional. Está muteado, Ignacio. Ya, perdón, ahora sí. Bueno, a partir del diagnóstico que veíamos en relación a lo que sucedía en la economía nacional, en términos de la reactivación económica, queríamos comparar también qué es lo que pasaba y cómo podíamos medir las magnitudes de lo que significaba tanto la caída como después la recuperación, en términos de lo que pasaba en otras partes del mundo, y poder entender con mayor perspectiva algo que también es un fenómeno, y que fue y sigue siendo un fenómeno completamente inusual cuando también se intenta comprender desde los mismos parámetros convencionales de mediciones económicas. En ese sentido, acá hay una comparación respecto de lo que fue la evolución del Producto Interno Bruto, según distintos tipos según grupos de países. Y se ve que si bien se observa, estos son datos del FMI, se observaba que la recuperación iba a ser, y fue con las tasas de crecimiento muy altas, una tendencia que llama mucho la atención, al menos para nosotros a la hora de analizar esto, fue cómo finalmente luego de esta fuerte recuperación, que es más bien como lo que se conoce como un efecto rebote, las tasas de crecimiento vuelven a ser muy bajas. Si uno compara la economía chilena
con las economías de ingresos altos de América Latina y el mundo emergente y en desarrollo. Chile presentó una tasa de crecimiento mucho más alta para el 2021, lo que muestra este efecto rebote, pero para 2022 hacia adelante vuelve a tasas relativamente bajas, cercanas al 2%. ¿Qué queremos ver con esto? Que finalmente lo que estamos observando cuando se pronostican tasas de crecimiento en torno al 2%, es que estamos de alguna forma volviendo a lo que venía siendo la economía nacional antes del COVID. La economía chilena antes del COVID después del boom de los commodities, cuando el precio de los commodities comenzó a bajar a partir de los años 2014 en adelante, la economía nacional empezó a perder productividad y eso se vio plasmado en las tasas de crecimiento. Lo que muestra y las hipótesis que se levantan a partir de eso es cómo la economía nacional creó pocas capacidades nuevas, se dinamizó poco en términos también de capacidad exportadora, y en ese sentido la productividad se estancó, se reprimarizó el sector exportador, y finalmente eso nos dejaba a Chile con tasas de crecimiento relativamente bajas. Lo mismo entonces tenemos con respecto al gasto fiscal, y aquí también queríamos hacer esta acotación en lo que significa el gasto fiscal en comparación con otros grupos de países. Chile siempre se ha caracterizado después de los 90 y en los 2000 como un país que tiene gastos fiscal muy bajo en relación al PIB, y en ese sentido también se puede comparar tanto con los países miembros de la OECD, que Chile comenzó a ser parte al pasar a ser ingreso alto, pero en términos de estructura económica sigue teniendo una misma estructura económica como la tenía antes cuando era un país de ingreso medio. De esta manera, el gasto fiscal es una representación de esto, y como todos los países aumentaron el gasto fiscal como resultado de fomentar políticas de recuperación, también las proyecciones de gasto fiscal, que esto también se podría ajustar respecto de lo que vaya a suceder con la reforma tributaria, que fue algo que se lanzó recién el mes pasado, podría cambiar esto, pero una tendencia que observaba y como lo pronosticaba el FMI, también apuntaba hacia un gasto fiscal similar a lo que se venía viendo anteriormente, y que termina siendo más bajo no solamente en los países de ingresos altos, sino también al resto de América Latina y el Caribe. Entonces, en síntesis, y a partir tanto por un lado, de lo que es el diagnóstico de la estructura económica nacional y de lo que significó en términos de impacto económico la pandemia, y por otro lado, lo que pudimos rescatar a partir de los encuentros de conversación con distintas organizaciones sociales y políticas sindicales, es que tratamos de concentrar estas propuestas en 5 ejes programáticos, atravesados por 2 ejes transversales en cada uno de esos 5. Esas 5 políticas son política fiscal, política monetaria, empleo, empresas y productividad, y sistema nacional de cuidado, y todas ellas vienen atravesadas por estos ejes transversales que son políticas medioambientales y políticas de género. ¿Por qué planteamos o organizamos esto de esta forma? Finalmente porque vimos, parte también del diagnóstico internacional, es que entendemos la reactivación como una posibilidad para avanzar hacia una reorientación de cierto manejo económico. Se veía, por ejemplo, como comentaba Félix, una de las consecuencias más graves que tuvo la pandemia fue la importante reducción del empleo, particularmente del empleo femenino. Y eso genera al mismo tiempo una oportunidad que es creación de empleo. ¿Cómo se va a crear el empleo? ¿Cómo podemos abordar esa creación de empleo desde una perspectiva de género? Era uno de los elementos fundamentales. Y por otro lado, por ejemplo, cómo se iba a reactivar la economía. Y muchas veces los estados también lo que hicieron fue invertir gasto público con un particular enfoque en gasto que cambie la matriz matriz energética hacia una matriz verde. Dentro de estas entonces ideas generales que se plantean estos cinco ejes. En términos de empresa y productividad, se plantea la idea de fomentar la participación laboral femenina, a aumentar la capacitación y apuntar a mejorar la productividad a partir de una transformación productiva de la digitalización y formalización de empresas. Lo que implicó la pandemia fue una excesiva destrucción de empleos y en muchos casos ciertas empresas
y lo que venía después, naturalmente, es la creación de nuevas empresas. ¿Cómo se puede acompañar ese proceso de creación de nuevas empresas? De manera que puedan apuntar hacia una digitalización y mayor formalización a como se venía viendo antes. Sistema Nacional de Cuidados, particularmente en el desarrollo y la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, entendiendo la división social del trabajo y cómo históricamente se ha desconocido el trabajo de cuidados dentro de la sociedad y se ha desconocido como un trabajo necesario para la reproducción misma de la sociedad. Todo sistema productivo, cualesquiera que sea, necesita esos labores y es parte mismo de la actividad económica y se encuentra completamente invisibilizada. Avanzar en un sistema nacional de cuidados implica avanzar no solo hacia el reconocimiento, sino también hacia, hacia disminuir la desigualdad de género que genera una distribución arbitraria de estos labores entre hombres y mujeres. En términos de política fiscal, y creo que también lo voy a nombrar un poco relacionado con política monetaria, ya que lo principal aquí es la coordinación. En términos de política fiscal, es avanzar hacia el avance tecnológico, la digitalización y particularmente la inversión pública en la transición verde. Es avanzar en cómo el gasto fiscal puede estar orientado no solamente en gasto corriente, sino también en generar inversión que apunte hacia atraer inversión privada en el futuro para generar nuevas áreas productivas que hoy día no se están desarrollando, como por ejemplo la que ya nombraba, la energía limpia y construcción de infraestructura tecnológica. Para esto es muy importante también que exista una coordinación con la política monetaria, y es uno de los puntos centrales que va de la línea entre política monetaria y política fiscal, que como sabemos hasta el día de hoy se encuentran en gran medida desvinculadas entre sí. La política monetaria se usó a lo largo del 2021 eh, como fomentar créditos, pero con objetivos definidos, por ejemplo, y como se hizo en varios países como Bélgica o en España, en que la política monetaria encargada de entregar liquidez y proveer de recursos financieros para generar inversión, se enfocó mucho en que estos tuvieran enfocar, que se movilizaran recursos financieros hacia sectores que tuvieran objetivos específicos. Dentro de eso era avanzar hacia una transición energética. De esta manera, es importante entonces que la política monetaria incluya objetivos de desarrollo dentro de, los objetivos, de sus propios objetivos de administración de liquidez. Y finalmente, en términos de empleo, avanzar hacia la reactivación de la oferta agregada. Y como nombrado anteriormente, la destrucción del empleo fue una de las características centrales de esta crisis. En ese sentido, la reconstrucción de esta oferta agregada destruida, principalmente de empleo femenino, donde más de 1 millón de empleos femeninos fueron de mujeres pues, salieron del mercado laboral, es fundamental entonces retomar los niveles que se venían retomar, o sea, potenciar la creación de empleo, pero crees que esa creación de empleo esté orientada y dirigida en términos de cuál es la matriz productiva que se quiere desarrollar. Y ahí hay recomendaciones que se hacen en términos de políticas activas de creación de políticas activas dentro del mercado laboral, que implica no solamente generar empleos, no entender la creación de empleo como un proceso que se desarrolle solamente en un momento del tiempo, sino como la creación de empleo que incluya todo el proceso, desde la capacitación hasta la incorporación de un empleo y el seguimiento de la trayectoria laboral, para poder darle mayor integralidad a esta creación de empleo en pro de un objetivo en este caso, de desarrollo productivo. Así que eso es en líneas generales lo que nosotros estábamos proponiendo, pero bueno, está mal dicho, no es lo que nosotros estábamos proponiendo, sino más bien lo que intentamos hacer en este proyecto era sistematizar lo que pudimos ir conversando en una serie de conversaciones con organizaciones, lo que también hicimos tanto desde OPES acá en Chile y también lo que hicimos dentro de la red de América Sur, donde OPES es parte y donde trabajamos un proyecto de recuperación económica de Latinoamérica. Así que eso es por parte de nosotros. Le agradecemos mucho
tu tiempo y, por supuesto, también queda la palabra abierta para quien quiera preguntar o comentar. Solo un comentario, Nacho, que el documento después va a poder estar, lo van a poder descargar desde la página de OPES y desde la página de FES, y va a estar disponible para que lo puedan mirar. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por su participación, por su asistencia y por supuesto dejarlos y dejarlas invitadas a lo que va a ser el seguimiento de este proyecto. Como decía Félix, después el policy paper que concentra todo esto va a estar publicado y por supuesto seguirnos también en nuestras redes del Observatorio de Políticas Económicas. Gracias a todos y a todas y nos vemos.